Una semana más, ¿y sabes qué eso significa? Sí, que tenemos una lección más. Bienvenido seas a nuestro estudio semanal de la lección de juveniles, querida familia, queridos juveniles. Sin duda alguna Dios es bueno con nosotros porque nos concede la oportunidad de poder compartir juntos de su palabra a través de esta plataforma digital. Y en este momento nos es necesario tomar nuestro folleto de lección, así como yo aquí tengo mi folleto, tú tienes que tomar el tuyo, y también la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ya que de esa forma lograremos comprender mucho mejor el mensaje de la lección de esta semana. Así que sin más preámbulos, sin más cosas por agregar, en este mismo instante comenzamos. Momentos de desobediencia y de incredulidad caracterizaron al pueblo de Israel. Y sí, ellos eran testarudos y también se olvidaban con facilidad de lo generoso que Dios había sido en sus vidas. Pero todo este asunto ¿no te parece familiar? Y es que muchas veces nosotros actuamos de la misma forma, desobedecemos a Dios, nos olvidamos con facilidad de lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas y en cierta forma nos parecemos a este pueblo. Pero claro, esto lo menciono porque el título de la lección para esta semana es Dios lo vuelve a pensar. Sí, ese es el título de la lección para esta semana y tú también lo puedes leer en tu folleto de lección. Dios lo vuelve a pensar. Y claro, para poder comprender más sobre este asunto y sobre qué fue lo que Dios volvió a pensar y en qué se vio involucrado, en qué se vio envuelto el pueblo de Israel, necesitamos profundizar más en el estudio de esta semana. Pero por supuesto, antes de continuar necesitamos pedir dirección a Dios a través de una oración. Así que inclina tu rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, pero que tu presencia también está con nosotros aquí en la tierra. Venimos delante de ti porque queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, pero que también abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder aceptar tu mensaje. En este momento también encomiendo en tus manos la vida de mi querido juvenil del otro lado de la pantalla, de mi querido hermano, amigo y amiga. Señor, cuídales en todo momento y permite que este estudio sea de gran bendición. En Cristo Jesús, amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos registrado en el libro de Éxodos, capítulo 32, versos del 9 al 11. Y dice de la siguiente manera: Entonces Jehová le dijo a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Interesante, aquí podemos ver de que Jehová se decepciona completamente del pueblo de Israel, y es que ellos habían hecho algo desagradable, y en la historia de esta semana vamos a analizar ese asunto. Sin embargo, cabe recalcar de que Moisés interviene por este pueblo, y aquí podemos ver el liderazgo de Moisés, cómo interviene, cómo busca la forma de poder proteger a este pueblo, ya que Jehová estaba molesto en gran manera y aún le había propuesto a Moisés hacer una nueva nación a través de él. Pero vemos de que Moisés le dice: Señor, tú has librado a este pueblo con mano fuerte de Egipto. Y le recuerda las promesas que Jehová le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, o a Israel. Y es maravilloso la forma en que Moisés interviene. Pero más adelante, o en unos pocos segundos, vamos a introducirnos a la historia de esta semana y vamos a comprender más a detalle cuál era la situación que estaban abordando, o que más bien estaba atravesando el pueblo de Israel. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de Éxodos, capítulo 32, versos del 1 al 14. Y podría decir que este es un seguimiento de la historia que analizamos la semana pasada. Y es que recordemos de que Moisés se encontraba con Jehová en el monte, más específicamente en el monte Sinaí, y ahí él estaba recibiendo los 10 mandamientos. Y Moisés había tardado, y pues dice que el pueblo se estaba dando cuenta que el tiempo había pasado, veían que las lunas pasaban, veían de que ha pasado un día, ha pasado 2 días, 3 días, 4 días, y es que Moisés no ha venido, y ellos comienzan a preocuparse y comienzan a decir: ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pasó mucho tiempo y comenzaron a desesperarse, creyeron que Moisés había muerto, que le había pasado algo, y se olvidaron de que Moisés no estaba solo. O sea, Moisés estaba con Jehová, Moisés estaba con aquel ser todopoderoso que los había librado de Egipto. Y pues resulta que este pueblo se acerca a Aarón y le comentan la situación y le piden
a Aarón que les haga dioses para ellos poder adorar. Y Aarón les dice, bueno, traigan todas aquellas cosas de oro que ustedes tienen en sus orejas, o más específicamente aquellos aretes que tienen en sus orejas, para de esa forma poder trabajar en esos dioses de piedra que ustedes están pidiendo. Y claro, el pueblo le llevó a Aarón los aretes de oro que él había pedido, y pues Aarón comenzó a trabajar en eso, hizo una escultura semejante a la de un becerro de oro, y no solamente bastó con eso, sino también le hizo un altar, y pues todos estuvieron gozando, y el pueblo dijo, Israel, este es el Dios que te libró de Egipto, mira la bajeza a la que había llegado este pueblo. Aparte de eso, no les bastó, sino que también hicieron holocaustos y sacrificios de paz en honor a ese becerro de oro, que por cierto sabemos que ese era un dios de piedra, que no era el Dios Todopoderoso, y era una gran abominación. Y es que Jehová le había dicho a este pueblo que no hicieran imagen ni semejanza de ningún dios, ni de arriba del cielo ni de abajo en la tierra. O sea, ellos tenían que serle fiel únicamente al Dios que los había sacado de Egipto. Y da la casualidad que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de nosotros también hoy en día, nunca ha pedido ninguna imagen ni ninguna semejanza de Él para que nosotros la adoremos. Él quiere adoración solamente para Él, y no necesitamos una imagen, no necesitamos una escultura para poder adorarle. Y sin duda alguna en este momento ya estás comprendiendo la razón por la cual Jehová le dice a Moisés que ese pueblo es de dura cerviz, y por lo cual también Jehová se llena de ira. Y es que es lógico, porque el pueblo de Israel, el especial tesoro, ese pueblo que Jehová había escogido para salvar, se estaba comportando de la misma forma que otras naciones incrédulas, que otras naciones que adoraban a dioses de piedra. Aún se estaban comportando como los egipcios, porque los egipcios tenían dioses para todo, que Dios para esto, que Dios para lo otro, que Dios para el sol, que Dios para la luna, que Dios para las cosechas, etc. Y el pueblo de Israel estaba cometiendo una gran abominación delante de los ojos de Dios. Y en ese momento sucede algo muy significativo. Moisés defiende al pueblo. Moisés intercede por esa situación porque no está dispuesto a que ese pueblo muera. Y podemos decir de que Moisés actúa con amor. Y es que Moisés no tenía nada que perder, porque honestamente ese pueblo le estaba molestando. Cualquier situación, Moisés le echaba la culpa a Moisés por todo. Pero Moisés no estaba dispuesto a ver fracasar a ese pueblo. Es más, también le dice a Jehová, no le hagas nada a este pueblo, porque si tú les haces algo, los egipcios van a decir que tú los sacaste solamente de Egipto para que ellos perecieran aquí en el desierto. Y vemos que Moisés ama a este pueblo, porque ora a Dios por ellos también. Ora a Dios, qué maravilloso. Y muchas veces nosotros, cuando vemos a nuestro hermano, a nuestro amigo que está cometiendo un pecado, una situación, en vez de orar por esa persona, le criticamos, la juzgamos. Pero Moisés está orando por el pueblo, está intercediendo, qué maravilloso. Y fue de esa forma que Jehová renunció a la idea de destruir a este pueblo. Sin duda alguna, esta historia nos deja grandes enseñanzas, pero lo más significativo, lo que más me gustaría destacar es la forma en que Moisés actúa, pero también la misericordia maravillosa de Dios. Porque Dios no necesitaba escuchar a Moisés. Dios, si quería, hubiera exterminado a este pueblo, pero vemos de que no lo hizo. Después de haber resumido la historia de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta y espero tu opinión allá abajo en los comentarios. ¿Crees que Dios es paciente no solamente contigo, sino con toda la humanidad? Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo un dato sumamente interesante. ¿Sabías que Moisés tenía 80 años cuando fue a Egipto a librar al pueblo de Israel? Y eso lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 7. Y esto es muy llamativo porque podemos ver que cuando Moisés se encuentra conversando con Dios, él ya está avanzado en edad, y podemos ver que a pesar de sus años logra ser un líder muy destacado. Sin duda alguna tenía gran experiencia en toda su vida. Dios lo estaba preparando para esa misión especial, y en esta parte de la historia vimos de que Moisés actuó como un gran líder. La historia de esta semana también quería presentarnos 3 puntos que son de suma importancia y que no podemos pasar por alto. Número 1, la adoración. Quiero decirte en esta hora que Jehová demanda adoración únicamente para Él, y le tenemos que adorar como Él ha establecido, no como nosotros creamos, no como nosotros pensemos. El pueblo de Israel cometió ese error. Querían adorar a Dios a su manera, según su método. Hicieron una escultura, una estatua.
Y con eso iban a comenzar, porque es que si seguían ya no iba a ser solamente una estatua o una escultura como un becerro, después iba a comenzar de otra forma y después iban a colocar imágenes, porque el pecado así comienza, con cosas pequeñas que después se hacen grandes. El pueblo de Israel se estaba comportando como se comportaban otras naciones que eran idólatras y que no tenían temor hacia el Dios Todopoderoso, hacia el Dios verdadero. Y eso a Jehová le desagradó. En este momento quiero decirte, tienes que adorar al único Dios verdadero. Tienes que adorarle en base a lo que Él ha pedido. No como tú quieras, no como yo quiera, sino como Él nos ha demandado. Como Él nos ha pedido que le adoremos. Este es el momento para que podamos acercarle a Él y adorarle en espíritu y en verdad. Y adorarle de la forma correcta. Y todo esto va seguido del punto número 2, la ira de Dios. En este momento quiero mencionarte un poco sobre la ira de Dios. Y esto puede sorprenderte mucho porque es que hemos explicado que Dios es amor, que el amor es un verbo, así como dice mi camisa, el amor es Cristo, Cristo Jesús murió por nosotros, nuestro Creador nos ama, todo eso es verdad. Pero también es cierto que Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 nos lo dice. Y también la ira de Dios existe, pero presta atención a este asunto. Dios no se caracteriza por ser un Dios despiadado, por gozarse por el mal del ser humano. De ninguna manera. Él nos ama, por eso formó un plan de salvación. Pero aquellos que no acepten su gracia, aquellos que no acepten su protección, tristemente van a sufrir la ira de Dios. Pero tú puedes decir, Jairo, entonces eso no tiene sentido, porque entonces Dios es malo. De ninguna manera. Dios nos ha dado libre albedrío para que tú y yo podamos escoger cuál será nuestro destino, cuál será el camino, o sea, cuál será la recompensa final. Tú y yo decidimos. La ira de Dios va a caer en aquellos que no han decidido por Él. Y no es porque Dios no quiera que nosotros decidamos, porque Dios quiere que seamos salvos. Pero si decidimos por el enemigo, Dios quiere destruir el pecado, y si estamos en pecado, hasta nosotros seremos destruidos. Y no es como que directamente Dios diga, bueno, te quiero destruir a ti. No, el pecado es el que nos va a destruir, porque, o sea, la ira de Dios va a caer sobre el pecado, porque el pecado tiene que ser exterminado, ya que el pecado no nos hace bien ni a ti ni a mí. Y si queremos paz, gozo, alegría, el pecado tiene que ser exterminado. Pero una cosita más que me gustaría recalcar de todo esto y con respecto a la ira de Dios es lo siguiente. En el libro de Salmos, capítulo 30, verso 5, hay un texto muy significativo que me gustaría compartir contigo. Dice de la siguiente manera: porque un momento será su ira. Escucha bien, un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Un momento será su ira. Un momento, pero su favor, su gracia, su amor, su compasión, su misericordia, su cariño, su bondad, su compasión, dura toda la vida. En este momento quiero decirte, no desagrades a Dios. No quiero desagradar a Dios. Quiero serle fiel. ¿Tú quieres serle fiel a Dios? ¿Tú quieres obedecerle a Dios? Este es el momento para que podamos acercarnos a Él, para que podamos corresponder a su amor infinito, porque su amor es para toda la vida. Y si no nos acercamos a Él, tristemente, vamos a padecer la ira de Dios. Y Él no quiere que tú y yo tengamos que afrontar ese momento difícil. Él nos ama en gran manera. Es verdad que si persistimos en el pecado, tendremos que sufrir las consecuencias. El pueblo de Israel persistió en desagradar a Dios y sí, recibieron consecuencias, es verdad. Pero aún así, la misericordia de Dios siempre es notoria en la vida de todos los seres humanos. Y el punto número 3, la presión de grupo. Y creo que este asunto lo mencioné en unos videos hace algunos meses. Y mencioné que la presión de grupo está influyendo en la vida de muchos jóvenes de Dios. La presión de grupo está causando que muchos de nosotros tomemos malas decisiones. ¿Y qué es la presión de grupo? Básicamente 5 personas que influencian a una persona, y pues esa influencia, esa presión de grupo provoca que esa persona que quizás estaba en lo correcto también tenga una decisión incorrecta, también decida por lo que no es agradable, por aquello que no le va a favorecer. Ese grupo de personas causa que ese otro pues tome malas decisiones. ¿Por qué menciono esto? Porque la historia de esta semana, aunque tú no lo creas, aborda este tema.
Posiblemente los que comenzaron el revuelo de que les hicieran otros dioses para adorar, era un grupito, pero después su influencia hizo que otras personas también se unieran a ellos y de esa forma el grupo de personas que iban a desagradar a Dios incrementara, o sea, fueran más. Y eso pues provocó en cierta forma desunión en el pueblo. La presión de grupo en este tiempo existe también en las escuelas, en los trabajos, en las universidades, en todas partes. Y quiero decirte en este momento que tú tienes que estar firme en lo que has creído. Tú tienes que estar firme en las cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida. Tú tienes que estar firme en tus principios. Porque van a llegar personas que van a querer influenciarte, van a llegar personas que van a querer que cambies de idea, van a haber personas que van a querer que dejes de adorar al único Dios verdadero. Pero tú tienes que estar firme y no debes permitir que otras personas influyan de ti de forma negativa, porque cabe recalcar que la presión de grupo también en cierta forma puede ser positiva algunas veces, o sea, un grupo de personas que tiene buenas ideas, que tiene buenas metas, influencia a una persona que se siente incapaz, que siente que no puede hacer nada, y ese grupo de personas le dice, tú puedes, lo puedes lograr con la ayuda de Dios, y pues esa persona se une y se cree que lo puede hacer con la ayuda de Dios. O sea, la presión de grupo nos puede afectar de forma positiva, de forma negativa, pero tiende a ser más de forma negativa. Tú y yo tenemos que influenciar a otros para que se acerquen a Cristo. Tú y yo tenemos que presentar a Cristo al mundo. Tenemos que ser testigos del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Pero en ese momento, el pueblo de Israel vemos que seguramente esa presión de grupo causó que muchas más personas le fallaran a Dios. En este momento mantengámonos firmes y permitamos que sea Dios el que guíe nuestras vidas. Así que recuerda, Dios demanda adoración únicamente para Él. La ira de Dios sí es real, pero no es para siempre. Solamente será un momento y será para aquellos que en verdad han desobedecido, se han apartado totalmente de Dios, y no es porque Dios quiera hacerles daño, sino por sus propias consecuencias van a padecer situaciones difíciles. Y por supuesto el punto número 3, la presión de grupo. Permitamos de que las personas a nuestro alrededor no nos influencien de forma negativa, más bien permitamos que sea Dios el que nos ayude a poder estar firmes. Y si algunas personas se acercan y nos quieren influenciar de forma positiva, pues qué bueno, pero lo más importante, seamos tú y yo testigos de Cristo Jesús. Influenciemos a otros para que se puedan acercar a Cristo Jesús. Dios lo vuelve a pensar. Sí, ese es el título de la lección para esta semana. Quiero decirte en este momento que a pesar de nuestra falta, a pesar de que le fallamos a Dios constantemente, Dios no se arrepiente de haber enviado a Cristo Jesús para que muriera por cada uno de nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Dios quiere que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Él para que de esa forma podamos ser felices y estar con Él por la eternidad. Y estoy seguro que tú también quieres lo mismo. Y si no has tomado la decisión, este es el momento para que puedas acercarte más a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, hay un texto que dice: someteos pues a Dios, acerquémonos a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Si nos acercamos a Dios, si nos colocamos bajo su soberanía, tenemos que tener la plena seguridad que aunque vengan situaciones del enemigo, vamos a ser más que vencedores con la ayuda de Dios. Así que recuérdalo siempre y permite que la paz, la bendición de Jehová more cada día en tu vida. Y bueno mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo, suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido, y por supuesto dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. De la misma forma, agradezco sus comentarios, sus muestras de cariño. Muchas gracias por estudiar con nosotros cada semana. Queridos maestros, compartan este video con sus alumnos. Queridos juveniles, recuerden seguir estudiando. Esta lección tiene muchos detalles que se pueden rescatar, y recuerda que este solamente es un resumen. Recuerda también llevar en oración este ministerio Verdades Eternas, que tiene como objetivo predicar el evangelio a todo el mundo, y de la misma forma estaré orando por cada uno de ustedes. La venida de Cristo Jesús está cerca y hoy más que nunca tenemos que prepararnos. Muchas gracias por todo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.